Hola a todos, amigos y amigas, compañeros de las artes cinematográficas. Estamos aquí una vez más en un nuevo B-Movie Tip con la compañía de nuestro queridísimo amigo Tipi. Hola, Tano. Hola Tipi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Siempre es un placer estar contigo. Y un placer que me acompañes. Jeje. Hoy vamos a dedicar este B-Movie Tip a un concepto cinematográfico muy hermoso, la noche Sí que lo es. americana. Sí que lo es. Además es que tiene un nombre bonito. Sí, sí, suena Tiene genial. mucho mejor que en inglés, que bueno, ahora explicamos lo que es un poco. La Ujú. noche americana en inglés es Day for Night, digamos que tiene un nombre más directo, más Sí, explicar lo que es. Y la noche americana, bueno, es una técnica cinematográfica que consiste básicamente en grabar algo de día y mediante unos procesos en el rodaje, en postproducción, fingir que lo que se ha grabado es de noche. ujú, ¿Por qué se utiliza esto? Tenemos que remontarnos tan un poco atrás en el tiempo, a los sí, primeros días del cine, porque las limitaciones técnicas que había en el momento, las dificultades, pues impedían muchas veces el poder grabar de noche, ¿no? ujú. Porque, bueno, la tecnología no era como la de ahora. Exactamente, y no solo la falta de medios, la producción, el momento que tienes para grabar, si Efectivamente, puedes desplazar al equipo. Claro, efectivamente necesitas exactamente. equipo tanto personal como material más Ujú. cualificado y, obviamente, siempre es importante cuando grabamos en un exterior el tiempo que tienes de luz. Exactamente. Pues con estas limitaciones se creó esta técnica para facilitar las cosas. ¿Cómo se hace esto? Pues primero se añade a la cámara unos filtros, bien unos filtros ND de densidad neutra, que llamamos, Ujú. que son unos cristalitos que se ponen delante de la cámara, o bueno, cámaras más modernas ya lo hacen de forma interna, o unos filtros de color azul. Ujú. Y no sé si sabías esto, Tano, rojo sí se graba en blanco y negro. No, no lo sabía. Gracias por aportarme este O sea, dato. si se graba en blanco y Rojo si negro, se graba en filtro blanco y rojo. negro. Sí, Ujú. efectivamente. También podemos bajar un poco para que nos ayude los ajustes de exposición de la cámara, Ujú. subexponiendo la imagen, digamos, Claro. que Ujú. entre menos luz y se vea más oscuro. Y luego, hoy en día, con todas las técnicas que tenemos y los medios de postproducción, pues retocando un poco la luz por aquí, brillos puntuales que pueda haber, ajustes de color y eso, pues se hace. Lo hemos visto en multitud de películas, como decías tú al principio, es una técnica muy bonita si se usa muy bien. Ujú. Es Obviamente, bonita, incluso aunque se detecte. efectivamente. Porque a veces hay películas en las que se detecta, pero aún Mm, así queda artístico y hermoso. De hecho, me parece un ejemplo muy bonito la película de Tiburón, sí. que la primera escena de la película es una noche americana, Ujú. que se nota que es de día, pero el día está más oscuro. Sí, se notan esos brillos en el agua, que de noche no Exactamente. habría tantos, Exactamente, pero pero aún tiene así queda hermoso, queda cinematográfico y sí, además te mete mucho en la historia, sí, porque a la vez ves que está de noche, lo que crea un más tensión aterradora, pero a la vez ves esos brillos que llaman más la atención y hace que te fijes más en los detalles. efectivamente. Ujú. Un buen ejemplo también es la película que da nombre, digamos, en Europa a esta técnica, que es La noche americana de Truffaut, que Ujú. además que es una película que trata sobre un rodaje, las dificultades de un director en un rodaje con un actor que es una actriz que se olvida las líneas, esta actriz que se enamora de un técnico cuando estaba saliendo con otro técnico Ujú. y además pues tiene un uso más narrativo, digamos, en la Exactamente. película. Entonces, pues gracias a esta película tiene su nombre de Noche Americana, que es como lo conocemos en España y creo que en varios países de Europa. Y por irnos un poco más a la actualidad, Mad Max Fury Road creo que es uno de los ejemplos más claros que lo usa, ¿no? Para contrastar este ambiente de Ujú. el puro desierto naranja, cuando llegan a una zona que es un poco más pantanosa, Ujú. pues me Al humedal, gusta, sí, sí, donde van los hombres con con zancos. zancos sí, Sí, para no pisar el agua, pues ahí ya todo se vuelve azul, es noche americana, además esta es, como dices tú, una de lo que se detecta muy bien, pero bien trabajado, queda increíble. exactamente. Además, no, su intención no es quedar sutil, pero desde luego narrativamente queda muy bien su Sí, empleo, ahora que estás hablando de Mad Max, en relación sobre todo con los colores, con los brillos, con la efectivamente. calidad de la imagen que tiene la película. Es, como estábamos comentando, se detecta que es una noche americana, Sí, pero queda muy fluido con respecto al resto de imágenes que hemos visto en la composición cinematográfica. efectivamente. Ujú. Y esto sería un poco, en breves, lo que sería la noche americana. Esperemos Ujú. que la gente ahora se anime y pueda probarlo, ¿no? En sus proyectos. Exactamente, o que experimenten en sus casas haciendo el Efectivamente. plano. Mm, Es simplemente coger cualquier plano y adaptarlo a la noche siendo de día. sí. Mucho cuidado con las sombras, sobre Ujú. todo, creo que es lo Exactamente. principal que hay que tener cuidado. Y no grabar por grabar, sino hacer una intención narrativa. Efectivamente. No es una noche americana porque sí, sino Claro, es una noche americana porque me queda bien en el contexto. efectivamente. Pues muchísimas gracias, Tipi, por tu explicación y gracias a vosotros, en breve tendremos más B-Movie Tips. Muchas gracias.